Bien, entonces comenzamos con el tema de célula eucariota. Recordemos que de acuerdo a su nivel evolutivo, tenemos a las procariotas y a las eucariotas. Ya las procariotas, ya hablamos sobre eso, sobre los procariontes, sobre las bacterias. Ahora vamos con las más evolucionadas, que son las eucariotas. Estas células eucariotas son organismos o pertenecen a los organismos pluricelulares y también tenemos organismos unicelulares que pertenecen a las células eucariotas. Entonces, la célula eucariota forma parte de los organismos pluricelulares y la mayoría de los unicelulares son también células eucariotas, exceptuando las bacterias, por ejemplo, y algunos protozoarios. Estas células tienen gran número de estructuras y organelos, a diferencia de las procariotas que tienen poco. Las eucariotas van a tener una gran cantidad de organelos citoplasmáticos y se diferencian por la presencia de un núcleo y de una membrana nuclear que van a mantener al ADN, van a mantener al material genético delimitado. El material genético acá se encuentra delimitado, no se encuentra disperso por el citoplasma. Entonces aquí tenemos esta imagen donde está una célula eucariota. Tenemos que hay numerosos organelos citoplasmáticos. Su material genético está delimitado por un núcleo, por una membrana nuclear. Tiene una membrana celular, además puede tener también pared celular, dependiendo si es una célula animal o una célula vegetal. La estructura de la célula eucariota consta principalmente de 4 secciones, que son la envoltura celular, la membrana plasmática o membrana celular, el citoplasma y el núcleo. El día de hoy les voy a explicar todo lo referente a la envoltura celular, la membrana plasmática. Quedaría pendiente citoplasma y núcleo. Dentro de la envoltura celular nos encontramos con la pared celular y el glucocálix, que se encuentran rodeando a la membrana celular. La pared celular es propia de los organismos vegetales y el glucocálix es propio de los organismos o de las células animales. Ya les voy a explicar qué es el glucocálix, y por aquí me están preguntando. Vamos primero entonces a explicar la envoltura celular. En primer lugar tenemos a la pared celular. Esta es una capa de protección, la encontramos en las células vegetales, en los hongos, en las algas, y está compuesta por polisacáridos. Estos polisacáridos de la pared celular de la célula eucariota es diferente al polisacárido de la pared celular de las bacterias. En las bacterias su polisacárido o el que estaba en mayor proporción era el peptidoglucano. Aquí en las células eucariotas nos vamos a encontrar con celulosa, con pectina y con lignina. Esos van a ser los principales polisacáridos que nos vamos a encontrar en esa pared celular. Dentro de las características de ella tenemos que es una estructura rígida, es permeable al agua, gases y moléculas pequeñas, es decir, que permite el paso de agua, gases y moléculas pequeñas. Es producida por el aparato de Golgi. La pared celular es producto de secreciones del aparato de Golgi. Secreciones anabólicas que salen hacia el exterior de la célula. Entonces, cuando salen al exterior de la célula, en vez de excretarse por otros mecanismos, lo que hacen es que se adhieren a la membrana, formando la pared celular. Sus principales polisacáridos, como les dije, van a ser la celulosa, la pectina y la lignina. A diferencia de las bacterias y de todos los organismos procariontes, que su pared celular está formada por peptidoglucano. Y se encuentra perforada en muchas zonas. Está perforada en muchas zonas, ¿para qué? Para permitir el paso de agua, gases y moléculas pequeñas. Dentro de sus funciones tenemos que le proporciona rigidez a la planta. Al ser una capa de protección y ser una estructura rígida, le va a proporcionar rigidez a la planta.
y protege a la membrana plasmática de la ruptura mecánica y osmótica. Por ejemplo, cuando hablamos de la ruptura mecánica y osmótica, podemos referirnos, por ejemplo, al fenómeno de plasmólisis y turgencia, cuando la célula se deshidrata o cuando la célula se hincha, que puede haber un daño celular por esto. La pared celular le va a proporcionar esa protección. ¿Alguna pregunta sobre esto? Aquí tenemos a la pared celular. La pared celular, como le proporciona esa rigidez, va a ser quien le dé la forma poliédrica a la célula vegetal. Recordemos las células según su forma, teníamos células poliédricas. Esto es por la rigidez que le confiere la pared celular. Entonces tenemos por acá la membrana, que sería esto que está como de color crema, y tenemos a la pared que está de color verde, y si ven hay espacios, así como están estos espacios, también hay poros por donde van a entrar esas sustancias, agua, gases y moléculas pequeñas. Tenemos ahora el glucocálix. El glucocálix va a ser la envoltura celular de las células animales. La pared celular es de las vegetales y el glucocálix es de las células animales. Esto es una barrera de protección para las células y es una cubierta delgada externa. Está presente en células animales, como les dije. Ahorita con la imagen se los explico mejor. ¿Cuáles son las características del glucocálix? Este está formado por glucoproteínas y polisacáridos, es decir, carbohidratos asociados a proteínas y polisacáridos solos, o sea, carbohidratos solos también. Son productos de secreción incorporado a la membrana. Al igual que la pared celular es un producto de secreción, el glucocálix también lo es. Entonces, cuando la célula excreta esto, él lo que hace es incorporarse a la membrana en vez de dirigirse hacia el medio extracelular. Dentro de sus funciones tenemos que brindan protección a la membrana, participan en el proceso de filtración celular y su principal función es el reconocimiento molecular y celular. Entonces aquí se los voy a explicar con la imagen. Aquí se los voy a explicar. Tenemos el glucocálix. El glucocálix va a ser una capa que se encuentra por encima de la membrana, pero está adherido a la membrana por las proteínas integrales, proteínas periféricas, si se fijan, está adherido a las proteínas. ¿Cuál es el glucocálix? Esto que está de color amarillo por acá, que parecen unas antenitas. Eso que parecen unas antenas, eso es el glucocálix. ¿Por qué le brinda protección a la membrana? Porque participa en el reconocimiento molecular y celular. Cuando, por ejemplo, alguna molécula, algún tipo de sustancia quiere entrar a la célula, va a ser el glucocálix quien lo reconozca y quien acepte o no que entre esa sustancia. O sea, él es quien decide, si esta molécula la necesita la célula, yo la voy a dejar entrar. O esto es bueno para la célula, yo lo voy a dejar entrar. Por ejemplo, es un filtrador. Cuando ocurre una transfusión de sangre y colocan un tipo de sangre que no es el compatible, ¿quién es el que se encarga de hacer ese reconocimiento molecular y celular? Lo hace el glucocálix. Él dice, epa, no, este no es el tipo de sangre que yo necesito, este no es el tipo de sangre compatible conmigo, entonces de allí vienen las reacciones. Esa es la función del glucocálix. Él hace ese reconocimiento molecular. Él es el que decide qué es bueno y qué es malo para la célula. Entonces, por eso están así, que parecen unas antenas. Ellos son esos receptores. Actúan como receptores y como filtradores. Por eso se rechazan los órganos, exactamente. El glucocálix es quien reconoce lo que es compatible o no es compatible con la célula. Entonces está claro lo que es el glucocálix. Digamos que él es el portero de la célula.
Él es el portero. Él es el portero de la célula. Tú entras, tú no entras. Tú no eres compatible, tú no vas a entrar. Vamos ahora con la membrana celular o membrana plasmática. Se dice que la membrana celular es un conglomerado molecular. Un conglomerado molecular, ya se van a dar cuenta por qué. Si me habla de conglomerado es porque hay mucho de qué. Si me dice que es conglomerado molecular es porque hay muchos tipos de moléculas conformando esa membrana celular. Es una capa que se encuentra en la superficie celular y se encarga de controlar el intercambio de materia y energía. A través de ella entra y sale todo lo que es materia y energía hacia la célula. Dentro de sus características, tenemos que está presente en todas las células. Todas las células tienen membrana celular, tanto las procariotas, las eucariotas, las células animales, las células vegetales. Es semipermeable. Si es semipermeable, quiere decir, a ver, ¿qué quiere decir que sea semipermeable? ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Semipermeable. Si es semipermeable, entrará todo a la célula. Que a veces, por aquí me dicen que a veces deja filtrar, me dicen que no entra toda la célula. Al ser semipermeable, esto quiere decir que ella va a dejar entrar solo ciertas sustancias. Ella se encarga de separar sustancias. Entonces, la membrana celular con ayuda, por ejemplo, en la célula animal con ayuda del glucocálix y en la célula vegetal con la ayuda de la pared vegetal, ella va a seleccionar quién entra y quién sale. O sea, ella no va a dejar entrar nada que no necesite. Dentro de sus funciones tenemos que controlar de manera selectiva la entrada y salida de materiales. Al controlar de manera selectiva, tiene esa característica que se llama permeabilidad selectiva o semipermeabilidad selectiva, que ella escoge a quién deja entrar y a quién no. Con ayuda del glucocálix solo va a entrar lo que la célula necesite para ese momento. Dentro de su composición química, y aquí es donde viene lo del conglomerado molecular, es un conglomerado molecular, ¿por qué? Porque dentro de su composición química nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los lípidos. Estos lípidos van a ser fosfolípidos y colesterol. Por ejemplo, los fosfolípidos forman parte de la doble capa de la membrana celular. Recordemos que es una bicapa lipídica. Entonces aquí tenemos los fosfolípidos de un lado y tenemos los fosfolípidos del otro. ¿Por qué están ubicados de esa manera? Porque los fosfolípidos tienen una cabeza, que sería estos círculos que están acá, tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Entonces, ¿qué pasa? En el medio extracelular hay líquidos, hay un gran porcentaje de agua, y en el medio intracelular también hay un gran porcentaje de agua. Entonces, por esto, ellos tienen un fosfolípido está con la cabeza hacia el medio extracelular y el otro está con la cabeza hacia el medio intracelular. Y las colas se colocan de frente. Estos lípidos que le van a proporcionar a la membrana, le van a proporcionar la fuerza y la flexibilidad. La membrana celular es flexible. Luego tenemos a las proteínas. Las proteínas pueden ser estructurales o proteínas enzimáticas. Ellas participan como receptoras, transportadoras y mensajeras. Por ejemplo, las que participan, las estructurales, tenemos las proteínas periféricas, las que están en la superficie, o las que están por acá, por el medio intracelular. Tenemos las proteínas canales que sirven de transportadoras. Las enzimáticas que participan en las reacciones, catalizan reacciones. Tenemos las receptoras que son las que están unidas
o las que forman parte del glucocálix, ellas participan como proteínas receptoras. Luego tenemos a los glúcidos o carbohidratos, tenemos a los polisacáridos. Estos polisacáridos lo podemos encontrar también alrededor de toda la membrana celular, formando parte de los glucolípidos o de las glucoproteínas, por ejemplo, formando parte de los glucolípidos y las glucoproteínas. Aquí no les mencioné el colesterol y no les dije dónde estaba. El colesterol siempre va a estar entre los fosfolípidos de la membrana. Va a estar entre los fosfolípidos de la membrana. Aquí lo tenemos de color morado. Por aquí hay uno, aquí está el otro. Siempre va a estar incrustado en la membrana celular, entre los fosfolípidos. Vamos ahora con el modelo del mosaico fluido. Oye, si tienen alguna duda primero aquí o quieren intervenir en algo aquí. ¿Alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer? Nada. Seguimos. Vamos con el modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido me representa la estructura molecular de la membrana plasmática. Ah, por aquí esa pregunta, Ernesto. Por aquí me dicen que si el colesterol no era una enfermedad. No, el colesterol no es una enfermedad. Te enfermas si tienes el colesterol muy alto. Recordemos que todo en exceso es malo. El colesterol es parte de nuestro organismo. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Creo que se los expliqué. El HDL y el VDL. LDL y HDL. Y el VDL es del triglicérido. El colesterol forma parte de nuestras células, forma parte de nuestro organismo. ¿Qué pasa? Si hay un aumento en los niveles de colesterol, este se va a quedar acumulado en las arterias, en las paredes de las arterias, y va a tapar las arterias, impidiendo el flujo sanguíneo, impide el flujo correcto de la sangre. O sea, el diámetro de la arteria se vuelve más pequeño, por lo tanto a la sangre le cuesta circular por allí, y de allí es donde viene la arteriosclerosis, de allí es donde viene los infartos, puede venir un ACV, un accidente cerebrovascular, pero el colesterol es parte de nuestro organismo, solo que si consumimos muchos alimentos grasos, si consumimos grasas malas, este nivel de colesterol va a aumentar y va a tapar nuestras arterias. Bien, entonces seguimos con el modelo del mosaico fluido. Este modelo del mosaico fluido me representa la estructura molecular de la membrana plasmática. Este fue propuesto en el año 1972 por Singer y Nicholson, y ellos lo representan como una bicapa lipídica. Ya esto lo sabemos, que es una doble capa de fosfolípidos. En esa bicapa lipídica se enganchan e incrustan moléculas proteicas que tienen una configuración globular. Recordemos los tipos de proteínas, teníamos dentro de los tipos a las proteínas globulares. Todas las proteínas que se incrustan en la bicapa lipídica son de este tipo de configuración, proteínas globulares. Y los lípidos, en este caso, son polares. Tienen polos hidrófobos e hidrófilos, que fue lo que les expliqué sobre que tienen una cabeza hidrofílica y tienen una cola hidrofóbica. El colesterol se va a encontrar siempre entre los fosfolípidos. Un fosfolípido, un colesterol, un fosfolípido, un colesterol. No tan seguido, pero siempre va a estar ubicado de esa manera. Entonces, por eso tiene esta forma. Las colas se encuentran de frente y las cabezas se repelen. ¿Por qué? Porque las cabezas buscan el medio extracelular y el medio intracelular donde hay abundante cantidad de agua. Entonces tenemos aquí nuevamente la membrana celular, es una
bicapa lipídica formada por fosfolípidos, glucolípidos, proteínas periféricas, proteínas integrales que se encuentran incrustadas en la membrana. Tenemos las proteínas externas que sirven como receptores unidas a polisacáridos para formarme las glucoproteínas. Vamos con las propiedades de la membrana. La primera propiedad es la permeabilidad selectiva. ¿Qué les dije que era la permeabilidad selectiva? ¿Qué les dije que era la permeabilidad selectiva? Permeabilidad selectiva. ¿Qué es la permeabilidad selectiva? Ajá, selecciona qué entra y qué no. Semipermeable porque no todo va a pasar. Y es ella quien decide quién entra y quién sale con ayuda del glucocálix. Porosidad. ¿Qué será porosidad? La porosidad, ¿qué será? Tiene poros por donde pueden entrar las sustancias. Ya esto de los poros y de la permeabilidad selectiva también lo vamos a ver ahorita en los tipos de transporte celular. Pero por ejemplo los poros son para aquellas sustancias que pueden entrar sin ayuda de ningún transportador. Elasticidad, ¿quién le confiere la elasticidad? ¿Quién le confiere la elasticidad? Se los dije en los componentes de la membrana. ¿Quién les confiere la elasticidad a la membrana celular? La elasticidad se la confiere los lípidos. Elasticidad se la confiere los lípidos, que es la propiedad de que la membrana se puede, digamos que extender, expander y luego volver a su estado original. Y la fluidez, esta propiedad es debido a que pueden pasar sustancias a través de ella. Exacto, es como una esponja. Veámoslo como una esponja. Solo que ella decide quién entra y quién sale. De hecho, una esponja que es un ser vivo. Una esponja es un ser vivo. O sea, si hablamos de una esponja del mar, no si hablamos de la esponja de lavar los platos. Una esponja es un ser vivo. Una esponja pertenece al reino animal. Por eso es que Bob Esponja es así, porque es hermafrodita. Bob Esponja es un animal, pero es hermafrodita. Por eso no definen si es niño o niña. Vamos aquí con los tipos de transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana, esa entrada y salida de sustancias, se da por dos tipos de transporte, por el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se da sin gasto de energía y es a favor de un gradiente de concentración. Cuando hablamos de gasto de energía, nos vamos a referir a una molécula en específico. A ver, ¿cómo se llama esa molécula de energía? ¿Cómo se llama la molécula de energía? Esa molécula se llama ATP. ATP, que es el adenosín trifosfato. Esa es la molécula de energía. Cuando a nivel celular hablamos de energía, nos referimos al ATP, al adenosín trifosfato. Entonces, el transporte pasivo se da sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. El ejemplo más claro para entender esto es, si yo voy nadando con la corriente, o sea, a favor de la corriente, yo no necesito utilizar energía. ¿Por qué? Porque la misma corriente me va a arrastrar. Entonces, así es el transporte pasivo, a favor de un gradiente de concentración. Veámoslo así, voy nadando con la corriente.
prácticamente no necesito nada porque la corriente me mueve, ¿no? Entonces, por eso se da sin gasto de energía. Tenemos dentro del transporte pasivo a la difusión. La difusión puede ser simple o difusión facilitada. Transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada. Cuando hablamos de difusión simple, nos referimos a la ósmosis y a la diálisis. La ósmosis es el paso de moléculas de agua a través de la membrana y la diálisis es el paso de solutos a través de la membrana. Como es un transporte pasivo que no requiere de energía, esto va a ocurrir por esos poros que tiene la membrana. Recordemos las propiedades, una de las propiedades era porosidad. Entonces, en la difusión simple, la ósmosis y la diálisis ocurre a través de esos poros. Entran moléculas de agua y entran solutos. El transporte pasivo tiene un transportador aquí en la difusión facilitada. Ya se las voy a señalar. En la simple no tiene transportadores. En la facilitada sí tiene un transportador. Por eso es facilitada, porque hay alguien que lo ayude. Hay alguien que le facilita el paso. La difusión facilitada es cuando las sustancias son insolubles y necesitan un transportador. En este caso sería una proteína canal. Recordemos las proteínas que están a través de la membrana, unas funcionan como un canal. Entonces, esas proteínas van a ayudar a esa sustancia que es insoluble a que pase a través de la membrana. En cambio, en la difusión simple, las moléculas de agua y los solutos se disuelven a través de esos poros que tiene la membrana. Entonces, el transporte pasivo se da sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. Es decir, yo vengo desde donde hay más hacia donde hay menos. Vengo desde donde hay más hacia donde hay menos, por lo tanto se me hace fácil entrar porque hay poco. Bien, ahorita tienen receso, vamos al receso y continuamos ahorita a las 10:30. Y tenemos aquí, por ejemplo, dos tipos de difusión uno va a ser mediado por un ligando y el otro va a ser mediado por voltaje. Tenemos una proteína transportadora, una proteína canal. Entonces, ¿cómo va a entrar en este caso esa sustancia insoluble? Va a tener un ligando va a ser una sustancia, digamos que va a ser una enzima, parecido a una enzima. Él se va a unir a un receptor que hay en esa proteína. Recordemos, el glucocálix, por ejemplo, actúa como un receptor. Entonces, ese ligando se va a unir, se va a encajar allí en esa proteína canal y al ser compatible con ella, entonces va a abrir la puerta de esa proteína y la molécula va a pasar a través de su canal. Pasa del medio extracelular hacia el medio intracelular. Y es como les dije, venimos de una concentración grande, venimos de una gran concentración hacia una concentración pequeña. Entonces, uno de los mecanismos para la difusión facilitada es cuando ocurre por un canal regulado por un ligando. Ese ligando tiene que ser específico para el receptor que hay allí en esa proteína canal. Al ser compatible, entonces se abre, entra la molécula y pasa hacia el interior de la célula. El otro tipo de canal es regulado por voltaje. ¿Qué pasa? Esto va a depender de la carga electroquímica que haya en el exterior de la célula y en el interior de la célula. Por ejemplo, aquí la membrana está polarizada, está en un estado normal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene esa molécula, la membrana se despolariza, provocando que se abra ese canal, esa proteína abre su puerta y así entra esa molécula hacia el interior de la célula. Entonces, uno es por un ligando y el otro es por el gradiente electroquímico que haya en el exterior y en el interior de la célula. Vamos ahora con el transporte activo. Si el transporte pasivo no necesitaba de energía, el transporte activo sí necesita. ¿Cómo se llama esa molécula de energía que ya se las había escrito? ¿Cómo se llama esa molécula de energía? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama esa molécula de energía? ATP, muy bien. Se llama ATP, adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Entonces, el transporte activo requiere de ATP porque hay un gran gasto de energía. Esto es debido a que va en contra del gradiente de concentración. Entonces, en este caso es como si nadara en contra de la corriente. Si yo voy nadando en contra de la corriente, me va a costar mucho. ¿Por qué? Porque la corriente me puede arrastrar. Entonces, se requiere de mucha energía para poder nadar en contra de la corriente. Entonces, así ocurre el transporte activo. Va en contra de un gradiente de concentración. Es decir, yo voy desde donde hay poca concentración hacia donde hay mucha concentración. Es como que yo esté en el paradero sola y llega el corredor morado y el corredor morado viene full. Obviamente me va a costar meterme allí en el corredor morado. Yo voy desde donde hay poca gente hacia donde hay mucha gente. Entonces moverme por donde hay mucha gente me va a costar. Requiere de un gasto de energía. Entonces vamos con los tipos de transporte activo. El transporte activo se puede dar por bomba o en masa. Por bomba tenemos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, que la bomba sodio-potasio se encarga de mantener el equilibrio osmótico de la célula. ¿Qué pasa con esta bomba sodio-potasio? En esta bomba van a ingresar 2 potasios y van a salir 2 sodios. Esto ocurre de la siguiente manera. Tenemos la membrana celular y tenemos una proteína integral. Una proteína integral por donde van a entrar y salir esas moléculas. Entonces, en el exterior, en el medio extracelular, la cantidad de sodio es mayor. O sea, en el medio extracelular hay una concentración alta de sodio. Y en el medio extracelular también la concentración de potasio es baja. Sodio hay bastante, digámoslo así, fuera de la célula, mientras que potasio hay poco. Y lo contrario ocurre en el medio intracelular. En el medio intracelular hay poco sodio y hay mucho potasio. Entonces vamos primero con el sodio. Yo tengo una gran concentración de sodio en el exterior y poca en el interior. Pero yo necesito que salgan 3 moléculas de sodio. Que salgan 3 átomos de sodio, perdón. Entonces yo voy desde donde hay menos concentración hacia donde hay mayor concentración. Por lo tanto, me va a costar salir por allí. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la energía. El ADP lo utilizo. Al utilizarlo, entonces ahora ese ADP me va a pasar a ser ADP, adenosín difosfato. Ya no tengo 3 moléculas de fósforo, ya no tengo 3 átomos de fósforo, perdón. Ahora tengo 2 nada más. Adenosín difosfato más fósforo, que ya lo gasté. Entonces, aquí estoy utilizando la energía para que ese sodio pueda salir de donde hay poca cantidad hacia donde hay mucha cantidad. Es el ejemplo que yo les daba. Yo estoy aquí sola en el paradero, llegó el corredor morado y viene full, me va a costar meterme en ese corredor morado. Entonces, así sería. En cambio, con el potasio ocurre lo mismo, pero en sentido contrario. Es en el medio extracelular donde hay poco y en el medio intracelular hay mucho. Entonces, cuando el sodio va saliendo, va entrando el potasio. El potasio viene de un gradiente de concentración bajo hacia un gradiente de concentración mayor, por lo tanto también requiere energía para poder entrar hacia el medio intracelular. De esa manera funciona la bomba sodio-potasio. Salen 3 sodios, entran 2 potasios y con eso se regula el nivel osmótico de la célula. Mantiene el equilibrio osmótico de la célula. Luego tenemos el transporte activo en masa. Este transporte activo en masa puede ocurrir de 2 maneras, endocitosis o exocitosis.
Cuando hablamos de endocitosis, ¿a qué nos referimos? ¿Entran o salen sustancias? Endocitosis. ¿Entran o salen sustancias? Endocitosis, ¿entran o salen sustancias? Entran sustancias. Endo quiere decir hacia adentro, entran sustancias. Puede ser, la endocitosis puede ser de dos maneras, por fagocitosis o por pinocitosis. La fagocitosis es cuando entran sustancias sólidas hacia el interior celular. ¿Cómo ocurre esto? La membrana celular va a captar esas sustancias sólidas a través de los receptores que ella tiene. Todos los receptores que hay en la membrana celular, ellos captan qué necesita la célula de eso que anda por allí, por el medio extracelular, y lo capta. ¿De qué manera? Lo va a englobar hasta formar una vesícula. Lo va a fagocitar. Se lo va a comer, digámoslo así, se lo come. Lo engloba en una vesícula y lo lleva hacia el interior de la célula. Luego allí en el interior de la célula van a actuar diversas enzimas que van a degradar esa membrana o esa capa que está recubriendo eso y van a degradar también esa partícula que entró hacia el interior de la célula para ser absorbido. Y luego tenemos la pinocitosis, que es el mismo procedimiento, pero con sustancias líquidas. Esas sustancias líquidas se captan, se engloban en una vesícula y son llevadas hacia el interior de la célula. Luego van a actuar las enzimas, degradando todo eso que entró allí a la célula. Luego tenemos el otro mecanismo que es la exocitosis. Si endocitosis es que entran, entonces exocitosis sería que salen sustancias. Esa sustancia puede salir de dos maneras, por egestión o por secreción. La egestión son desechos no absorbidos. Cuando hablamos de egestión es cuando la célula introduce algo, cuando la membrana celular introduce algo al interior de la célula y eso no se absorbió, no se utilizó, entonces eso se elimina como desecho. Un ejemplo de esto sería el sistema digestivo de nosotros. Porque es que la fagocitosis es como la digestión de la célula. Como que ellas comen, lo llevan hacia el interior de la célula y allí actúan las enzimas. Entonces la digestión vendría siendo como la defecación de nosotros. Nosotros nos alimentamos, ocurre todo el proceso de digestión y al final lo que no es absorbido por el organismo lo desechamos en forma de heces fecales. Entonces lo mismo ocurre con la célula. Lo que no se absorbió hace el proceso de digestión, se desecha hacia el medio extracelular. ¿En qué se convierte lo que ingresó? En nutrientes. Todo lo que ingresa a la célula son nutrientes. Por ejemplo, si la célula necesita magnesio, ese magnesio va hacia las zonas de nuestro cuerpo donde se necesite el magnesio. Lo que no se necesita, entonces se desecha. Por ejemplo, el dióxido de carbono que nosotros desechamos mediante el proceso de respiración, eso es producto de mecanismos o producto del metabolismo celular. El CO2 es producto del metabolismo celular. Entonces, eso se excreta, se desecha, eso sería por egestión. Si eso no se desechara, entonces nuestras células se intoxican. Nuestras células se intoxican y mueren. Ahora, la secreción son productos anabólicos. La secreción es que si, por ejemplo, exacto, todo se distribuye hacia las diferentes zonas. Recordemos que nosotros somos pura célula. Nuestra piel son millones de células. Nuestro corazón son millones de células. Entonces, todos los mecanismos ocurren a nivel celular. Todo ocurre a nivel celular. Ajá, continúo con la secreción. La secreción es de productos anabólicos. Por ejemplo, si entra una molécula de un carbohidrato que es muy grande, entonces llega una enzima y participa en ella, catalizando esa reacción. Entonces, de ese polisacárido, por ejemplo, esta enzima me lo va a dividir en monosacáridos y en disacáridos. Entonces yo obtengo varios productos.
Entonces, esos productos anabólicos, algunos salen hacia el exterior de la célula, algunos salen hacia el exterior de la célula para formar otras estructuras. Como por ejemplo la célula vegetal, la pared celular, que es un producto de secreción del aparato de Golgi. Es decir, que en el aparato de Golgi ocurren reacciones y esos productos anabólicos se excretan hacia el exterior de la célula, pero estos no se fueron hacia otro lado, sino que se quedaron allí adheridos a la membrana y me formaron la pared celular. Al igual que el glucocálix, por ejemplo, también es un producto de secreción, es un producto anabólico. El glucocálix está formado por glucoproteínas. Entonces, por ejemplo, si un polisacárido llegó una enzima y me lo dividió en monosacáridos y disacáridos, parte de esos productos pueden pasar a formar parte del glucocálix, porque el glucocálix es glucoproteínas, tiene glúcidos que son carbohidratos y tiene proteínas también. Entonces, esa es la diferencia entre gestión y secreción. En gestión son desechos que no necesita la célula. Lo que no se absorbió, lo que no se necesitó, lo boto, lo desecho. Y la secreción es productos de partículas grandes que se dividieron en partículas pequeñas. Unas se quedaron dentro de la célula y otras salieron. Entonces está claro allí la diferencia. Igual que en endocitosis, fagocitosis son sustancias sólidas, pinocitosis son sustancias líquidas. Bien. ¿Entendido entonces el transporte o se los repaso si se entendió la manera como se los expliqué? Ernesto me dice que sí. ¿Los demás qué dicen? ¿Los demás qué dicen? ¿Entendieron o les repaso? Sí se entendió. Bien, entonces, ahorita son 10:47. No sé si quieren que arranquemos de una vez con citoplasma o que repasemos todo esto de la célula eucariota. Hacemos un repaso y les hago preguntas para que terminemos con todo esto de la membrana. Un resumen, bien. Entonces, vamos a colocarlo desde el principio y les hago unas preguntitas al final. A ver. Un momentico. Ya. Bien, vamos a... Las estaba poniendo desde el principio, pero no sé por qué todavía me sale aquí. Ajá. Entonces, la célula eucariota, quedamos en que es la más evolucionada. La más evolucionada, ¿por qué? Porque contiene un núcleo celular que va a ser quien me delimite ese material genético. También está formado por numerosos organelos citoplasmáticos que no los encontramos en la célula procariota. La célula eucariota forma parte de los organismos pluricelulares, es decir, los organismos que están formados por muchas células, y también la mayoría de los unicelulares son de tipo eucariotas. Esta célula eucariota tiene un gran número de organelos citoplasmáticos y está formado por un núcleo y una membrana nuclear que delimita todos esos organelos que se encuentran allí. Una cosa que no les mencioné, por ejemplo, en la célula eucariota, en el citoplasma nos vamos a encontrar con citoesqueleto. El citoesqueleto es como el andamio, o sea, todo el citoesqueleto va a ser quien sostenga todos esos organelos que están allí. En cambio, en la procariota no hay eso, ellos se encuentran distribuidos, como por decir que se mueven libremente en ese líquido que es el citoplasma. En cambio, en la eucariota es como más estructurada, hay algo que le da sostén a esos organelos. Exacto, el citoesqueleto tiene una función estructural. Ese citoesqueleto, ya eso lo van a ver cuando les explique el citoplasma, pero el citoesqueleto va a ser quien mantenga esos organelos en su sitio.
Ellos no andan por allí dispersos, así como por ejemplo en la eucariota el ADN anda disperso por todo el citoplasma. Es más organizada. La eucariota es más organizada. Entonces tenemos en la eucariota numerosos organelos citoplasmáticos, tiene un núcleo celular, tiene membrana celular y pared celular en el caso de las células vegetales. Esta que está aquí es una célula animal. ¿Por qué? Porque no hay pared celular. Y sus 4 estructuras fundamentales, o las principales, son la envoltura celular, la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La pared celular les mencionaba que le va a proporcionar rigidez a la célula y va a evitar el daño mecánico y osmótico. Es decir, por ejemplo, cuando la célula se hincha porque entra mucha agua, entonces va a evitar que ocurra ese daño de que la célula pueda estallar porque está muy llena de agua. La pared celular es producto de secreción del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi ocurrieron ciertas reacciones químicas y allí salieron productos hacia el medio extracelular y estos, en vez de irse hacia otra zona, se quedaron allí y me formaron la pared vegetal. Está compuesta por polisacáridos que son celulosa, pectina y lignina, a diferencia del polisacárido de las bacterias que es peptidoglucano. Entonces, la pared celular confiere rigidez y protección a la célula. En la célula animal nos encontramos con el glucocálix, esa sería su envoltura. El glucocálix es una barrera de protección, ¿por qué? Porque ella actúa en el reconocimiento molecular y celular. Ella es quien reconoce quién es compatible y quién no es compatible con la célula. Les dije que lo viéramos como si fuese el vigilante, el portero de la membrana celular. Ella reconoce quién es compatible y quién no. Y les mencionaba que participa, por ejemplo, cuando se hacen las transfusiones de sangre, ella va a ser quien provoque una reacción si este tipo de sangre no es compatible. Aquí interviene lo que es el factor RH. RH positivo o RH negativo. RH positivo es cuando está el factor RH, negativo es cuando no está. En la membrana celular señalamos que era un conglomerado molecular. Conglomerado molecular, ¿por qué? Por su composición química, porque en ella nos vamos a encontrar con diferentes tipos de biomoléculas. Nos encontramos con los lípidos, con las proteínas y con los glúcidos. Los lípidos en forma de fosfolípidos y colesterol, que le brindan fuerza y flexibilidad a la membrana. Las proteínas que pueden ser estructurales, enzimáticas, y participan como receptoras, cuando por ejemplo las que forman parte del glucocálix, transportadoras como por ejemplo las proteínas canales, las proteínas mensajeras que son las proteínas integrales que están aquí. ¿Y qué le va a conferir la membrana celular a la célula? Ella va a controlar la entrada y salida de materiales y tiene la propiedad de ser selectiva, permeabilidad selectiva. No todo el mundo, digámoslo así, no todo va a entrar allí. No todas las moléculas, no todas las partículas van a entrar a través de la célula. Ella selecciona qué necesita y qué no necesita. Tenemos el modelo del mosaico fluido, que es la estructura molecular de la membrana plasmática, el cual fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Ellos plantean que es una bicapa lipídica porque son 2 capas de fosfolípidos, los cuales tienen moléculas incrustadas en ellas, por ejemplo las proteínas, y que sus fosfolípidos, ellos son lípidos polares. Tienen polos hidrófobos e hidrófilos. Aquí en la imagen les señalaba que tienen una cabeza hidrófila y colas hidrófobas, es decir, por eso se ubican de esa manera. Las cabezas van hacia donde hay agua, en el medio extracelular hay agua y en el medio intracelular hay agua. Para acá está el medio extracelular y para acá está el medio intracelular.
Entonces, las cabezas van hacia el medio extracelular y hacia el medio intracelular, y las colas se encuentran, las colas van cara a cara, van de frente, porque ellas van en contra del agua. Y el colesterol, que es otro tipo de lípido, va a estar incrustado entre estos fosfolípidos. Más que todo, el colesterol está allí como para evitar la fricción entre los fosfolípidos. O sea, ellos les permiten ese movimiento entre ellos, que se deslicen entre ellos. Y las propiedades de la membrana son permeabilidad selectiva porque permiten el paso de solo las sustancias que necesitan. Porosidad porque tiene numerosos poros a través de los cuales entran las sustancias. Elasticidad porque puede estirarse, puede ampliarse y volver a su estado original. Y fluidez porque a través de ella entran sustancias. Vamos con los tipos de transporte. Tenemos el transporte pasivo que no necesita energía, no se gasta energía, porque va a favor de un gradiente de concentración. Recordemos la corriente del río. Transporte pasivo cuando nado con la corriente me ayuda. Puede ser por difusión simple como la ósmosis y la diálisis, que ocurre a través de los poros de la célula, pasan moléculas de agua o pasan solutos. Estos solutos se disuelven fácilmente y por eso pasan sin ayuda de nada. Y en la facilitada pasan sustancias que son insolubles y por lo tanto van a necesitar el transportador. Solo van a pasar a través de un transportador. En este caso son proteínas canales que se pueden abrir por acción de un ligando o por un canal regulado por voltaje. Y por último, tenemos el transporte activo, que sí necesita energía porque voy en contra de la corriente, voy en contra del gradiente de concentración. Tenemos transporte activo mediado por una bomba o en masa. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio, donde ingresan dos potasios, y salen 2 sodios. Necesita energía, ¿por qué? Porque el sodio va de donde hay menos concentración hacia donde hay mayor concentración, e igualmente el potasio va de donde hay menos concentración hacia donde hay mayor concentración. Con esto se regula el equilibrio osmótico de la célula. En masa por endocitosis cuando entran sustancias, fagocitosis si son sustancias sólidas, pinocitosis si son sustancias líquidas, y la exocitosis es la egestión y la secreción. Egestión son desechos. Todo lo que la célula no absorbió se desecha. Y secreción es productos anabólicos, es decir, ocurre una reacción, una molécula grande se degrada a moléculas pequeñas, unas se quedan dentro de la célula y las otras salen al exterior de la célula. Bien, con esto terminamos. Les voy a hacer, todavía quedan para 2 preguntas por lo menos. A ver, ¿por qué es un conglomerado molecular la membrana celular? ¿Por qué es un conglomerado molecular la membrana? ¿Por qué es un conglomerado? Conglomerado molecular. Porque hay varias células, no, porque estamos hablando de una sola célula. Porque hay varios tipos de moléculas, en este caso biomoléculas. Tenemos lípidos, glúcidos y proteínas. La pared celular es producto de secreción ¿de qué? La pared celular es producto de secreción ¿de qué? La pared celular es producto de secreción ¿de qué? No, pectina y lignina son los polisacáridos que me forman parte de la pared celular. Pero ¿por qué se forma esa pared celular? Ella es producto de secreción ¿de qué? Por aquí se los voy a poner. Si lo ven, bien. Si no, bueno.
Producto de secreción del aparato de Golgi. Es producida por el aparato de Golgi. Bien, ahorita sí terminamos la clase.